Hola mis amados hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Qué bueno poder reencontrarnos a través de este medio para seguir estudiando la palabra del Señor. Y hoy toca la sexta enseñanza de nuestra escatología bíblica. El tema de hoy es el arrebatamiento de la iglesia. Vaya tema, ¿no? Un tema que nos compete a todos y nos interesa a todos. Así que te animo a que, como siempre, prepares tu Biblia, infaltable la palabra del Señor, tu anotador, tu lápiz, el mate, el café, el té, lo que quieras tomar o no, pero lo importante es poder apartar este tiempo para estudiar la palabra del Señor. Vamos, ¿te parece? El arrebatamiento de la iglesia. Primero, deberíamos preguntarnos qué es el arrebatamiento, o también llamado rapto de la iglesia. Se conoce como el arrebatamiento o el rapto a ese momento, ese instante en el cual Dios levantará a su iglesia y la sacará de la tierra. Los que hayan muerto en Cristo resucitarán, y los seguidores de Jesús que aún estén vivos, estemos vivos, como decía el apóstol Pablo, serán quitados de la tierra. Desde ese instante la iglesia estará con el Señor para siempre, por toda la eternidad. En el Evangelio de Juan leemos unas palabras del Señor Jesús que Él dice a sus discípulos, y esto sucedió justo antes de su muerte, poco tiempo antes de su muerte y su posterior resurrección. Jesús les dice que no debían estar tristes porque, aunque Él se iba físicamente, volvería. Y Él iba a preparar un lugar para ellos y también para nosotros, pero regresaría a buscarlos para llevarlos allí donde pasarían la eternidad con Él para siempre. El Señor nos anima a no angustiarnos como les animó a esos discípulos, a que confíen en Dios y que confíen en su palabra. En otra versión dice, en el hogar de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, ya lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Juan 14, 1 al 3. Vemos que el Señor no se refiere a su resurrección, sino al momento en que Él regresaría a sacarnos de la tierra, a ellos y a todos los que hayan percibido, lo que hayan recibido en su corazón al Señor como su Salvador hasta el día de hoy. Por eso habla de que hay muchas viviendas, muchas moradas, y les asegura que volvería a buscar a su iglesia, a todos sus hijos. Jesús los animó con esa esperanza y certeza. Él volverá por los suyos. Ahora veamos otras referencias, por eso siempre te digo que tengas tu apuntador, tu lapicera, tu lápiz, para anotar los versículos, y vos después tranquilamente lo repasás al audio y vas leyendo con la Biblia abierta. Veamos referencias bíblicas relacionadas con este suceso que llamamos el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Versículo relevante e importante para este tema es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16 al 17, que dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, ahí aparece la palabra, arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y estaremos con el Señor para siempre. En estos versículos, Pablo, el apóstol, anima a los creyentes de Tesalónica hablándoles sobre el fin de los tiempos.
Dentro de la iglesia había algunos que preguntaban qué pasaría con los creyentes que hubieran muerto antes de que Jesús regresara a buscar a su iglesia. Pablo les habla sobre 3 cosas que sucederán una detrás de la otra durante el fin. Primero, Jesús descenderá y se anunciará su venida. Apocalipsis 1:7 dice que todos lo verán con sus propios ojos, todo ojo le verá. Segundo, los muertos en Cristo resucitarán. Y en tercer lugar, los hijos de Dios que aún estén vivos serán arrebatados y se reunirán con el Señor en el aire. Vemos pues que la iglesia primitiva ya tenía la seguridad de que Jesús vendría. En ese suceso que se le conoce como el rapto, o bíblicamente la expresión bíblica es arrebatamiento, para buscar a su pueblo. Y ellos en aquel tiempo ya vivían esperando la inminente llegada del Señor. Sabían que no importaba si estaban muertos o vivos cuando esto sucediera. Si habían rendido sus vidas al Señor, recibiéndolos como Salvador, pasarían la eternidad con Él. Dice Mateo capítulo 20, Mateo 20, 30 al 31, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles, y reunirán de los 4 vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Aquí en capítulo 24 de Mateo menciona diferentes señales sobre el fin del mundo. El Señor sabía que se acercaba al fin de su vida terrenal en ese momento. Por eso tomó tiempo para explicar a sus discípulos lo que acontecería al final de los tiempos. Sobre todas las cosas, Jesús deseaba exhortarnos y prepararnos para este momento, hoy a ellos y hoy a nosotros. Y Él en ese momento los animó y nos anima hoy, asegurándonos que Él regresaría a buscar a los suyos. Jesús volverá con poder y gran gloria. Vendrá victorioso. Una vez más vemos que será un momento imponente con sonidos de trompetas, ángeles y la reunión de sus elegidos, de un extremo al otro del cielo. En Daniel capítulo 7, versículo 13, encontramos una profecía sobre ese momento. Daniel tuvo una visión en la que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Y Jesús confirma a sus discípulos que así sucederá. Él regresará. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15, 51 al 52. En esta versión actualizada dice: fíjense bien en el misterio que les voy a revelar, dice Pablo a la iglesia de Corinto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Pablo, ¿qué hace aquí Pablo? Pablo está animando a la iglesia ahí en Corinto, hablándole sobre un misterio, algo que ellos todavía no habían escuchado hasta entonces. Les habla sobre esa transformación maravillosa por lo que pasaremos todos los hijos de Dios cuando Jesús regrese a buscar a su pueblo. Y esto sucederá de repente, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Creo que en ese momento la medición del tiempo no existía como existe hoy, donde uno puede medir una molécula de tiempo, una partícula del tiempo. Pero uno no se da cuenta y todo el tiempo está pestañeando, lubricando el globo ocular del ojo,
y entonces todo el tiempo está protegiendo los párpados, el ojo, y se abre y se cierra constantemente y no nos damos cuenta a qué velocidad lo hace. Dice que así será la transformación, así será el arrebatamiento, porque eso sucede en el mismo instante del arrebatamiento. No podemos acercarnos nosotros, para decirlo de una manera bien simple, así como estábamos, de carne y hueso, de sangre y de cuerpo mortal, no pudiéramos acercarnos ni siquiera a un par de metros del Señor, de su cuerpo glorificado, de su gloria. No pudiéramos soportar tal gloria y tal majestad y tal luz poderosa. Entonces seremos transformados al igual que Él. Les asegura a los corintios que cuando suene la trompeta final, los que ya hayan muerto resucitarán con cuerpos incorruptibles. Los hijos de Dios que aún estén vivos serán transformados inmediatamente y no permanecerán igual. Este cuerpo, toca tu carne, esto será transformado. En 1 Corintios capítulo 15, 44 dice: hay un cuerpo natural. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Solo nosotros conocemos, obviamente, el cuerpo físico, o como lo llama el apóstol Pablo, el cuerpo natural. Pero debemos saber que seremos transformados porque la palabra de Dios así lo dice. Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21, dice: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestros cuerpos miserables para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Gloria a Dios, aquel poderoso Rey, poderoso Creador de todo lo que existe. Él tiene el poder total para transformar nuestros cuerpos de muerte a vida. Pablo enfatiza la importancia de tener la perspectiva correcta en la vida. Nuestra ciudadanía real no está en la tierra, sino en el cielo, y nuestra vida debe de reflejar esa verdad. Nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo debe ser vivir para Jesús, agradándole a Él en todo. A la misma vez, debemos esperar con ansias su regreso. El que es realmente cristiano espera todos los días de su vida la venida de su Señor. El que no lo espera. El mundo físico en que vivimos terminará sin ninguna duda. Dios transformará nuestros cuerpos y tendremos cuerpos gloriosos, algo realmente difícil de imaginar. Entonces, todo lo que vemos, todo lo que existe, quedará sometido bajo el poder incomparable de nuestro Señor. No hay nada ni nadie más grande ni más fuerte que Él. En ese momento maravilloso, glorioso, espectacular, nos daremos cuenta de lo enorme de su grandeza y de su poder. Dice ahí Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, Primera de Juan 3, 2, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. ¿Se dan cuenta de lo que les decía recién? Con este cuerpo jamás podemos ver al Señor. Nuestra identidad es esta: somos hijos de Dios.
no debemos dudarlo. ¿Somos o no somos? Por sus frutos los conoceréis. Si hemos recibido a Jesús como Salvador y Rey de nuestros corazones, esa es nuestra identidad. Como hijos de Dios que somos, experimentamos grandes cosas aquí en la tierra y por la eternidad. Sin embargo, mientras estemos en este cuerpo, en esta cápsula terrenal, todavía no se manifestará todo lo que somos en realidad. Pero cuando Cristo venga y experimentemos todo lo que Él ya ha preparado para nosotros, entenderemos muchas cosas. Lo veremos tal como Él es. Y todo lo anterior, lo terrenal, perderá su atractivo y su importancia. ¿Te das cuenta? Todo lo que el hombre hoy puede atesorar, valorar, ya sean cosas, bienes materiales, ya sean lugares o ya sean personas, perderá su atractivo, perderá su importancia. Eso que hoy te quita el sueño ya no será así, porque le veremos a Él. La pregunta del millón, como se dice: ¿cuándo ocurrirá el rapto? Como decía un amigo mío, tendría que haber ocurrido ayer. Por todas las profecías y por todos los eventos que ya estamos viendo avanzadísimos. Pero la realidad es que la palabra de Dios deja claro que solo Dios Padre, en ese momento cuando Jesús era hombre y Él estaba aún mismo limitándose, despojándose aún de ese conocimiento, solamente lo sabe el Señor. Pero en cuanto al día y la hora, dice Mateo 24:36, Mateo 24:36, pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Debemos entender que somos seres humanos y Dios no tiene por qué explicarnos todo con lujo de detalle. De hecho, nuestra cabecita chiquita y finita no aguantaría, no soportaría saber todo lo que Dios va a hacer. Él nos ha dicho lo que necesitamos saber. Él nos ha dicho en su palabra lo que tenemos y necesitamos saber, y eso debe bastarnos suficiente. Sabemos que Jesús volverá para buscar a su iglesia, y por lo tanto necesitamos estar preparados. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo es eso de estar preparados? Bueno, asegurándonos de que hemos puesto nuestra fe en Jesús, aceptando que somos pecadores y que necesitamos al Salvador, y que ahora le adoramos como nuestro Dios y Señor. Dice Romanos capítulo 10, 9 al 10, Romanos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Obviamente que esto está hablando de testificar una salvación que ocurrió internamente. No es una declaración o porque yo confieso, hago una oración y yo confieso que Jesús es mi Salvador, ya soy salvo. No. El Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Y Santiago dice, la fe sin obra es muerta. Yo puedo decir mucho que confieso de Jesús, pero si mi vida no muestra eso, entonces hay un problema. ¿El rapto es lo mismo que la segunda venida de Jesús? Bueno, esto lo vimos en la última enseñanza sobre la venida de Cristo. La mayoría de los cristianos cree y está consciente de que la Biblia habla sobre el fin de los tiempos, pero al ser algo profético hay simbologías y muchas cosas difíciles de comprender en su totalidad, así en una enseñanza de media hora o más. Y aparte nuestras mentes pequeñas, comparada con la de Dios, necesita la guía del Espíritu para poder entender ciertas cosas. Es por esta razón que aún dentro del pueblo cristiano hay una variedad de interpretaciones sobre cómo ocurrirán los eventos del fin y cuál es el orden, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo ocurrirá el rapto de la iglesia?
¿Será antes, durante o después de la gran tribulación? Es una pregunta. ¿O es lo mismo que la segunda venida de Jesús o son eventos diferentes? Son preguntas que se plantean. Cuando la Biblia habla sobre la segunda venida del Señor, se refiere al momento en el cual Él regresará a la tierra, como lo dije en su momento, Él posará sus pies sobre el monte de los olivos, o sea, y él vendrá y todo ojo le verá. Pero el rapto sucederá 7 años antes, de una manera específica para buscar a su pueblo, a su iglesia. Veíamos el texto, ustedes recordarán, Mateo 24-27, así como el relámpago que sale del oriente y se va hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Bien, hay varios textos que me gustaría que ustedes puedan anotar. Daniel capítulo 7, 13 al 14. Mateo capítulo 24, 40 al 42. Solo Dios realmente sabe con total certeza el segundo, el minuto, la hora, el día y el año. Nosotros, si estamos con el Señor, su Espíritu nos moverá. Dice que Él no hará nada sin antes avisarle a sus siervos los profetas. Entonces uno debe estar alineado con el Señor y no estar tan preocupado por la fecha, si es hoy, mañana o pasado mañana. Si lo esperamos, si fuese por nosotros, que sea esta misma noche. Pero lo que realmente importa es que estemos seguros de que nuestra vida le pertenecen a Él, porque hemos recibido en nuestros corazones la salvación. El Señor es nuestro Salvador. Debemos vivir llenos de su Espíritu, es decir, dominados. Ser lleno del Espíritu significa, porque el Espíritu no es un líquido que se vierte en un envase. Está hablando de ser, cuando yo más vivo, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo en la carne, sino que vivo en la fe, vivo en lo espiritual, significa que mi mente está dominada por la mente excelente, la mente sabia, la mente perfecta, la mente de Dios. Así que teniendo esa guía, amado, amada, te vas a equivocar menos. Que así sea. Definición. Bueno, en el instante de tiempo en el cual los fieles que conforman la iglesia del Señor, o también se la conoce como la esposa del Cordero, serán llevados o quitados del plano físico material, los fieles, para ser transportados hacia el otro plano espiritual que es más real que la materia. ¿Se entendió? A veces pensamos que lo espiritual es algo intangible, que es nube, no sé qué pensamos de lo espiritual. Todo lo que vemos, toda la materia, dice, fue hecho, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, es su palabra, y su palabra es espiritual. Entonces, de lo espiritual sale la materia. Es decir, que lo espiritual es superior a lo material, porque lo material fue hecho de lo espiritual. Terminología. Este evento es definido como arrebatamiento. Es el vocablo más correcto, es la expresión más acercada, que proviene del vocablo griego arpazo. Figura en la Escritura y significa llevar tras sí con una fuerza irresistible. Es como cuando te toma, no sé, cuando un tornado, esos tremendos tornados levantan un objeto, ¿no? Y no se puede resistir. También otra expresión es rapto de la iglesia, es una expresión más popular que no está en la Biblia, la palabra rapto. ¿Por qué? Porque serán quitados de la tierra, porque nadie se dará cuenta en ese instante, aunque sí estimo yo que el sonido de trompeta y el estruendo en el cielo será notorio para todo el mundo. La gente no entenderá qué sucedió. ¿Por qué? Porque sucedieron cosas extrañas y millones, pensemos positivamente, ¿no? Millones de personas han desaparecido y no hay explicación científica, física o psíquica
para explicar, para salir a dar conferencia y decir pasó esto y esto. Dirán un montón de cosas. Una de ellas serán los ovnis. Por eso el avistaje de ovnis y todas esas cosas que se ven en los cielos son señales, son fuerzas espirituales que no provienen de Dios, que están preparando el ambiente para que el mundo crea que algo de eso pasó. Traslación o trasladación. ¿Por qué? Porque los fieles son llevados del plano físico material al plano espiritual. Salimos de este mundo para entrar en el mundo de Dios. Es como cuando uno está en el living y se va al dormitorio. Ya no está más en el living, ahora está en el dormitorio. O en la terraza, si querés. Tiempo, el día ni la hora, nadie lo sabe. Mateo 25:13. ¿Cuándo se producirá? Inesperadamente. Por ahí estoy hablando yo y queda el silencio. Lucas 12:40. Sucederá en el instante menos pensado. Mateo 24:44. Sucederá en un día normal. No habrá una señal previa. Solo sucederá. Algunos fantasean que van a ver señales en los cielos y que el sol se oscurece totalmente y la luna se convierte en sangre. No, eso viene después. No habrá una señal. Las señales ya fue dada. ¿Cuál fue la señal más contundente? La resurrección de Cristo, el descenso del Espíritu Santo y después todas las demás señales. Mateo 24, el engaño, terremotos, pestes, guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Y ni hablar del pueblo de Israel, una tremenda y poderosa señal también para la iglesia del Señor y para el propio pueblo de Israel. O sea que no habrá una señal previa, solo sucederá cuando nadie lo espera. De repente están en un auditorio de la universidad y explota el terror porque algunos de los estudiantes han desaparecido a vista de todo el mundo. Los propósitos del arrebatamiento de la iglesia: llevar a sus fieles para siempre con él, Juan 14, 2 al 3. Dar a cada fiel el pago por sus obras. Las obras que cada uno hace, el salvado, que sirve al Señor, el discípulo, el siervo, que obra, que trabaja ¿para qué? Para ganar almas, ya no para ganar su alma, no para salvarse él. No es que cuando más almas gana, más siglos le dan de vida en el cielo. No. La salvación ya está, la pagó el Señor. Pero las obras que uno haga en esta tierra, desde la mínima a la más grande, Dios evalúa y paga. Apocalipsis 22, 12. ¿Qué más? El propósito del rapto. ¿Por qué el Señor lleva a su iglesia? Para entregar a cada fiel las coronas correspondientes. 2 Corintios 5, 10. Dios pagará con coronas, entiéndase responsabilidades, porque la corona es un grado honorífico. Uno coronan a un príncipe, a un rey, etcétera, ¿no? A cada hijo. ¿Por qué? Por trabajo, por obras realizadas. Coronas. Y como decía un amigo, no por tamaño de cabeza, sino por el tamaño de la fe, cómo obró en esa fe. ¿Qué más? Participar junto a los fieles de la boda del Cordero, las bodas del Cordero. El Señor lleva a su iglesia, el tribunal de Cristo y posteriormente las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, 7 al 9. Algunos no creen en el rapto. Bueno, si no hubiera rapto, como algunos sostienen, en consecuencia tampoco habría tribunal de Cristo y tampoco habría bodas. Cae ese concepto. ¿Por qué más viene el Señor? A retirar a los fieles de la tierra. ¿Para qué? Para derramar su juicio, su ira sobre la humanidad. Apocalipsis 3:10. Es decir, el Señor tiene que retirar a su amada para poder desatar su ira. Si la iglesia, como algunos sostienen, tuviese que pasar por esta ira, el sacrificio del Señor carecería de valor. Rapto. ¿Cómo será el arrebatamiento? Bueno, formas. Desciende, dice las Escrituras, con trompeta de Dios.
Y evidentemente esa trompeta con claridad la oirán, la oiremos cada uno de los redimidos en esta tierra. Oiremos ese llamado, como cuando el Señor llama a Lázaro: Lázaro, ven fuera, sal fuera. Esa orden, así el Señor nos sacará: sal de este mundo y ven conmigo. Los fieles oirán la trompeta. Los judíos le llaman el shofarín o el shofar, que tienen un sonido especial. Pero ¿quiénes oirán esa trompeta? Los que tienen sus oídos afinados en él, no que tienen sus oídos afinados en otras cosas, en la telenovela, en las series de Netflix, en el Barcelona y el Real Madrid, Boca River. No, los que están alineados con él. ¿Cómo llama? Llama con voz de mando, voz de autoridad, que ordena como el comandante. Resucita. ¿Qué hace primero? Resucita ese llamamiento, resucita a los fieles que murieron, los resucita y se levantan, y en ese instante el Señor los cubre con un cuerpo de gloria y poder. Y a los que están vivos los transforma, una metamorfosis. Este mismo cuerpo será transformado a los fieles que estén vivos. ¡Qué gloria!, ¿no? ¡Qué gloria! Arrebata a todos en el aire. Todos, por decirlo de alguna manera, volaremos hacia Él para estar por siempre con Él. Y esto sucederá en un espacio de tiempo tan ínfimo que la Biblia lo describe como en un abrir y cerrar de ojos, lo cual no implica una larga siesta ni algo lento, no, es rápido. En griego implica eso, un tiempo mínimo, como si fuese una molécula de tiempo, un pestañeo. Estás y no estás más. Han ocurrido cosas impresionantes en lo que va de la historia de la humanidad. Pero lo más asombroso que está a punto de ocurrir es precisamente el arrebatamiento de la iglesia. Lo más espectacular, que supera al cruce del pueblo hebreo del Mar Rojo. Supera los grandes eventos que leemos en la Biblia. Supera todo eso el arrebatamiento. Los medios, bueno, para que pueda concretarse el arrebatamiento debe producirse la transformación de los cuerpos. Primera de Corintios, después lo lees tranquila, capítulo 15, 51 en adelante. Dicha transformación se produce tanto en los fieles que ya murieron, que ya no están más muertos, sino que resucitaron, como en los que estén vivos físicamente en ese momento. Colosenses 3:4. Los fieles que resuciten en ese gloriosísimo evento, los muertos que resuciten no van a andar como esqueletos o como espectros, como de Walking Dead, la serie esa de los muertos vivos, ¿no? Los muertos vivientes, no. Serán revestidos con un cuerpo incorruptible semejantes al de los ángeles, dice la palabra. Los cuerpos terrenales o animales serán convertidos, ese mismo cuerpo, en cuerpos celestiales espirituales. Primera de Corintios, capítulo 15, 40 al 44. Primera de Corintios 15, 40 al 44. Tal como estamos, no podemos entrar a la gloria, insisto. Por eso yo a veces imagino y como que pienso, ¿no? Que hay gente que dice: Señor, queremos, manifiéstate, ven, desciende. Ya como que quieren que el Señor se manifieste en la iglesia, ¿no? O Señor, derrama tu fuego, o hazte presente. Y no tenemos ni idea. Es como tratar de acercarnos al sol. Ya simplemente el hecho de querer mirar el sol, trata de mirarlo al sol fijamente. ¿Qué es lo que te va a pasar? Solamente hablamos del sol. Imagínate lo que sería ver al Señor con nuestros ojos terrenales. Este cuerpo será transformado. Este cuerpo de corrupción. ¿Por qué es un cuerpo de corrupción, como habla Corintios? ¿Por qué? Porque la muerte tiene autoridad sobre este cuerpo. Es un cuerpo caído. Se enferma, se cae, se deshace. Por ejemplo, a las damas, a las mujeres, a nuestras hermanas, les lleva mucho trabajo tratar a veces, maquillarse. Los años pasan, uno se maquilla, trata de
de mejorar un poquito lo que el implacable tiempo va desgastando, la ley de la entropía, ¿no? Y los varones se ponen fajas bien apretaditas para ocultar lo que ya antes era muy atlético. Bueno, el cuerpo va cambiando. ¿Por qué? Porque es un cuerpo de corrupción, se va muriendo. Un cuerpo de deshonra, otra expresión que utiliza allí. Deshonramos continuamente la santidad de Dios en nuestras vidas, con lo que pensamos, con lo que hacemos, con lo que miramos, lo que oímos, lo que hablamos, lo que tocamos, etcétera, etcétera. Y también es un cuerpo de debilidad. Nos cansamos, nos vencemos, somos limitados, caemos en la tentación, corrupción, deshonra y debilidad. Es decir, de esta manera, el cuerpo de humillación se transformará, en vez de corrupción, deshonra y debilidad, en un cuerpo de incorrupción, gloria y poder. Filipenses 3:21. Incorrupción. La muerte no tiene más autoridad sobre este cuerpo. Seremos lindos forever. Seremos... No hará falta ni maquillaje ni nada externo para tratar de mejorarlo. No, el cuerpo será perfecto, hermoso, a la vista. Uno a veces ve cómo pasa el tiempo y cómo el tiempo hace lo suyo, ¿no? Todas las personas que no hay con qué competir con una persona de 20 años. La belleza del cuerpo de 20 años. Ya el tiempo pasa, 30, 40, 50, 60, vamos cambiando el cuerpo, aunque la belleza permanece, pero ya no es lo mismo que al principio. Pero cuando el Señor nos transforme, seremos totalmente diferentes. Gloria, estaremos en la gloria con el Rey de Gloria, seremos semejantes a Él. Poder, no hay más debilidad. Imagínate estos conceptos, no hay debilidad. No hay cansancio, no hay dolor, no hay sueño. Andaremos en las potestades espirituales. Hoy quizás ya nos estamos cansando de escuchar este audio. Cómo pasa el tiempo, ya estoy cansado de escuchar. ¿Por qué? Porque somos débiles, pero tendremos un cuerpo totalmente preparado, con poder. Y así podremos ser semejantes al Señor y estar junto a Él en los planos espirituales. Primera de Juan 3, 2. Y por último, para terminar, 5 eran las vírgenes, ¿se acuerdan? Que estaban preparadas para ese evento, ese encuentro. Y 5 eran las vírgenes que no estaban preparadas. Y hay allí en ese relato de Mateo 5 un momento de la noche donde a todos nos pasa. Algunos dicen voy a aguantar, voy a hacer vigilia, pero hay un momento donde el cuerpo como que se relaja o por el frío se acurruca y se empieza a adormecer. Donde dice las Escrituras, todas las 10 cabecearon y durmieron. Aunque en medio del sueño de repente escucharon el clamor, es decir, la palabra que siempre nos está despertando, ¿no? A lo lejos que decía, ahí llega el esposo. Y yo te digo hoy en esta tarde, despierta porque el esposo está llegando. A pesar de que el sueño las vencía a estas mujeres, aquellas vírgenes preparadas se fueron con el esposo a las bodas. Las otras restantes se perdieron tal acontecimiento. ¿Por qué se lo perdieron? Por negligentes. Es crucial no solo esperar su retorno, sino también estar preparados. Amado, amada, si el Señor no dice otra cosa, el próximo martes, a esta hora, 17 horas de Argentina, estaremos continuando con nuestras series de enseñanza
la escatología bíblica. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que pronto podamos reunirnos como iglesia físicamente para adorar al Señor juntos. Dios te bendiga.